Señor, gracias Padre por ser nuestro Dios y por habernos llamado para ti. Sabemos que las cosas que ocurren no son casualidad, que todo tiene un propósito, que tú, Señor, estás buscando fervientemente no solo las vidas para salvarlas, sino para que estén cercanas a ti, a tu corazón, Señor. Por eso permites que haya pruebas, permites que nuestra fe crezca cada día y también otras virtudes con ella, como la paciencia, como la sabiduría, Señor. Pero pedimos por tu pueblo, Padre, porque hay inconsciencia sobre tu proceder, sobre tu forma de hacer las cosas. Y hay inconsciencia en el mundo que no cree en ti, Señor. Es necesario que tu nombre sea conocido en todos los corazones, pero en cercanía, en intimidad, en unión completa contigo. Padre, que los que oigan esta palabra hoy sean redargüidos, inclusive yo, Padre, en ese sentido, para que busquemos más y más de ti en esa comunión que tú deseas con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ayer vimos el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 1. Nos entretuvimos en ese versículo hasta que lo analizamos en profundidad. Y veíamos a un Dios que hace una nueva creación del cielo y la tierra. Hermano, ese Dios que es capaz de destruir un universo y crear uno nuevo, es el Dios que te busca a ti con todo el corazón. Es el mismo Dios al cual el mundo incrédulo no lo conoce, pero también es el mismo Dios que el pueblo cristiano a veces no toma en total consideración, no le cree en plenitud su palabra. Semejante poder para deshacer un universo y hacer otro nuevo es el que está en tu corazón, con ese Dios que te llamó para ser salvo y que obra en tu vida para que seas santo y para que por toda la eternidad estés con Él. Hoy vamos a mirar el versículo 2 de Apocalipsis 21, pero antes vamos a ver una pequeñísima parábola moderna. Empieza con una pregunta. ¿Te dispondrías tú para un viaje muy especial, alistando tu equipaje y todas las otras circunstancias alrededor de eso? Si supieras lo siguiente, imagina que un conocido que aprecias mucho te ofrece varias cosas. En primer lugar, un pasaje gratis para un viaje de placer y a una tierra lejana. En segundo lugar, todo pago en el mejor hotel con los mejores deleites. Te está invitando a que vayas allá. Viaje, estadía. Pero no solo de visita, sino que también te está ofreciendo que seas propietario. Y no por un tiempo, sino a perpetuidad de muchas de sus cosas. Y aparte de todo eso, te invita a ese paseo tan delicioso para que disfrutes de la compañía de las personas que más aprecias. Vuelvo y te hago la pregunta del principio. ¿Te dispondrías entonces para ese viaje, alistando tu equipaje adecuadamente? Pues sería raro escuchar un no. Pero lo que no es raro es que muchos no están alistando su equipaje. Ya llegó la invitación, ya sabemos quién es el dueño que paga ese pasaje, que paga la estadía y que va a generosamente darte herencia. Y muchos cristianos no se están alistando, están distraídos, están preocupados, están afanados con cosas de cada día,
Con eso yo no estoy diciendo que te olvides, hermano cristiano, de los afanes de cada día. El Señor dijo, basta a cada día su propio afán. Quiere decir que hay que tenerlo en cuenta. Lo que hay que hacer es enfocarlo adecuadamente. O sea, mirar los problemas, mirar el trabajo, mirar las necesidades, pero levantando tus ojos al cielo con la esperanza de lo que ha de venir. Que las dificultades momentáneas y presentes son poca cosa en comparación con la promesa que Dios te ha dado. Esa es la visión completa de un cristiano integral. Yo no estoy hablando para cristianos de iglesia, de domingos, si es que ya empezaron a congregarse. No estoy hablando de cristianos que solamente buscan 1 o 2 horas de un sermón. Estoy hablándole a cristianos de 24 horas al día. A estos cristianos, el Señor los exhorta a tener su corazón dispuesto, preparado para ese momento, como veíamos ayer, que el Señor en medio de la promesa que nos da, donde nos decía que los cielos y la tierra pasarían, inmediatamente nos decía que, en la segunda de Pedro, capítulo 3, que inmediatamente debíamos ser exhortados a una manera santa y piadosa, manera de vivir. Así que esta va a ser tu lucha de cada día, y más con lo que hoy vamos a ver. Tu lucha va a ser tratar de sacar de tu cabeza los pensamientos que no tienen nada que ver con la bendición que Dios promete. Quitar los pensamientos que conllevan a una tentación y a un pecado. Quitar todo pensamiento que signifique murmuración contra los hermanos, contiendas, conflictos, que no te dejen vivir en paz. Y quitar todo pensamiento de yo no puedo crecer de donde estoy, porque el Espíritu Santo que mora en ti es Dios y Él es poderoso para hacer en ti esa nueva criatura que veíamos ayer. Entonces, cualquier cosa que te esté molestando, sea el egoísmo, sea la pereza, sea la indiferencia hacia las cosas de Dios, sea un conflicto familiar o económico, todo eso se pone en las manos de Dios para poder vivir en esa santidad que Dios requiere. Es el equipaje que tenemos que alistar cada día más en esa santidad. El Señor nunca nos llamó a convertirnos en monjes dentro de un convento, un monasterio, aislados del mundo. No, el Señor dijo, en el mundo, pero santos. Bueno, ahora sí entonces, versículo 2 de Apocalipsis 21. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. La nueva Jerusalén tiene aquí una figura muy ambigua, donde es material en el sentido de que es ciudad, que es espiritual en el sentido de que es una creación que desciende del cielo, y es también algo personificado con respecto a la esposa de Cristo, a la esposa del Cordero. La nueva Jerusalén es la materialización de esas moradas que el Señor prometió en el Evangelio de Juan, que iba a preparar para nosotros y volvería después para llevarnos a vivir con Él donde quiera que Él estuviera. La nueva Jerusalén entonces es como una introducción para mostrarnos el punto clave del corazón de Dios, que está en el versículo 3. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Vamos a profundizar entonces en este versículo, porque aquí aparece la primera, pero también la mayor bendición del reino eterno. El término tabernáculo, literalmente entendido como tienda de reunión, nos hace recordar el tabernáculo del desierto,
Solamente que cuando no somos muy buenos estudiando el Antiguo Testamento y tratando de entender qué era lo que el Señor quería hacer, pensamos que es una tienda solamente donde se reunían los israelitas allí a través del arca y pues pasaban algunas cosas, pero no era nada trascendental. Resulta que es todo lo contrario, es muy, muy importante. Esto está en el corazón de Dios desde el principio. El tabernáculo lo que quería simbolizar era la presencia de Dios en medio de su pueblo. El tabernáculo estaba directamente relacionado con la nube de fuego que guiaba a los israelitas y los protegía. Y esa misma asociación de la palabra tabernáculo la usa Juan en otro sentido, en el Evangelio de Juan, cuando dice allá en el capítulo 1 que el Señor vino a morar en medio de su pueblo. En el griego, la palabra que se traduce para morar es tabernaculizar. O sea, el sentido de la frase completo es: el Señor se tabernaculizó entre su pueblo. Es decir, se manifestó y vino a vivir en medio de ellos. Si ustedes recuerdan el libro de Génesis, inmediatamente el Espíritu Santo traerá a ustedes la escena en la cual el Señor desciende al paraíso y va a buscar a Adán para hablar con él. No una, sino varias veces. La última, la más terrible, es cuando lo busca porque Adán acaba de pecar. Pero pónganse ustedes a pensar esto. Tenemos a un Dios eterno que hace los cielos y la tierra, que con una palabra crea y con otra puede destruir. Y ese mismo Dios se toma el trabajo de descender desde su trono glorioso, poderoso, majestuoso, para buscar hablar y compartir con una criatura. No sé si lo han meditado antes. Todo indica que para Dios era un deleite hablar con Adán. Y eso quiso repetirlo y perpetuarlo a lo largo de toda la historia que está en la Escritura. Solamente que muy pocos entendieron ese propósito de Dios. La mayoría convertían entonces ese deseo de Dios, ese anhelo, en una religión. Entonces sí, Dios se manifiesta, Dios viene a la tierra, y si no viene nosotros vamos a buscarlo, entonces hay que hacer este ritual y este otro y este otro y este otro. Es cierto que Dios ordenó una serie de rituales simbólicos que dieran un mensaje al corazón avisado, el corazón listo, el corazón dispuesto. De que esos rituales representaban lo que Dios quería hacer con su pueblo. Pero la mayoría de los judíos tampoco entendió el mensaje y entonces construyeron un judaísmo ritual, que es siempre la costumbre de Satanás, establecer religiones repetitivas, canzonas, monótonas, donde no hay espíritu de ninguna clase, donde tú puedes hablar 300,000 veces diciendo Dios te busco, pero tu corazón no lo siente, ni lo vive. En cambio, Dios, desde el principio, ha tenido el propósito de manifestarse en medio de aquellos que lo buscan con persistencia. Vuelve y se manifiesta aquí, entonces, esto que está en varios pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Ezequiel 37, versículos 26 al 28. Dice allí: y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Esto es una promesa, una profecía de doble cumplimiento. El Señor quiere establecer su santuario, pero no un santuario material y físico solamente, sino que en ese santuario material se encuentre el creyente en el Espíritu con su Creador, que fue lo que el Señor le enseñó a la mujer samaritana cuando le dijo: Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No la adoración
aleluya, 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 que también se convierte en una repetición vacía, sino del sentir del corazón, Señor, tú eres importante para mí, tú eres mi vida, Señor, tú eres el centro de mi existencia, yo te necesito, sin ti no puedo hacer nada. Esa es la alabanza que Dios busca, la alabanza de corazón, es la alabanza sabia, es la alabanza de aquel que ha estudiado la palabra y ha entendido el símbolo profundo de muchas cosas, el sentido profundo de otras muchas, y ha estado en comunión con Dios, ha sentido su presencia y ha descubierto que este es un Dios vivo, no es un Dios de religiones muertas, que es un Dios que quiere una relación directa y personal, y que su propósito que se inició en el paraíso se cumple en la edad eterna, que es lo que nos está mostrando aquí, cuando el Señor dice poner su tabernáculo en medio de su pueblo, en la edad eterna. Lo mismo está diciendo Ezequiel 37. Ahora, el versículo 27 del mismo Ezequiel 37. Estará, oigan eso, en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Casi idéntica. Es una profecía en Ezequiel que se cumple en Apocalipsis 23. Es el sueño de Dios, el anhelo. Ahora, considera esto. Si esto es para su pueblo, ¿qué diremos de cada uno de nosotros como individuo? Lo que Dios quiere es que tu corazón y el mío aprendan a buscar la presencia de Dios para adorarlo directamente, porque de la adoración a Dios se desprende mi vida y mis bendiciones. No es que yo lo adore porque Él es un Dios que le encanta ese ritual, es un Dios vanidoso, no. Es que cuando yo bendigo, cuando yo alabo a Dios, cuando yo lo reconozco como es, mi vida es transformada a esa realidad de Dios. En mí se establece entonces la verdad de Dios, la luz de Dios, y desaparece toda mentira y toda oscuridad. Versículo 28. Y sabrán las naciones que yo, el Señor, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Aquí está en un solo versículo la explicación de cómo Dios santifica. ¿Cómo es la santidad en primer lugar? No es algo que el hombre hace, no es algo que el hombre se propone. Yo voy a ser más fiel, más comprometido, voy a decir menos mentiras. Sí, por ahí empieza. Pero a partir de esa decisión, Dios empieza a trabajar, porque ese creyente que ha declarado que no quiere más el pecado de la pereza, de la falta de compromiso, sino que quiere estar unido con Dios, entonces Dios viene y con el poder del Espíritu hace que sea realidad ese deseo de ese varón, de esa mujer cristiana que quieren estar junto a Dios. Santifica, y al santificar va quitando el pecado. Yo alguna vez tuve una discusión con alguien, hace muchos años, donde él me decía, pero mire, lo que pasa es que es muy difícil quitarse uno de la cabeza ciertos pensamientos, así como malucos, como lujuriosos. Es que eso viene, es que son las hormonas, es que eso está con la carne. Y yo trataba de explicarle esto que está aquí, y él no lo quería entender. Decía que no podía, pero simplemente no quería, porque Juan nos dice que amaron más su pecado y por eso no vinieron a la luz. Pero cuando alguien dice, sí, es cierto, yo tengo mucha lujuria, pero no la quiero más, me gusta, pero no la quiero porque prefiero la santidad con Dios, entonces Dios viene, desciende y toca ese corazón y le quita esa lujuria que tanto daño le hizo. Igual con cualquier otro pecado. Mis hermanos, la santificación es un proceso que no tiene por qué ser traumático. No es cuestión de amputarse uno, quitarse a pedazos la personalidad. Es cuestión de creer en el poder de Dios y clamarle a Él con toda sinceridad y permitirle sin estorbarlo. El estorbo proviene de la falta de sinceridad, donde yo le digo mentiras pretendiendo que son verdades. Pero si me vuelvo esa persona completamente sincera, entonces Dios empieza a levantarme desde mi naturaleza caída y carnal a una naturaleza espiritual y sobrenatural, donde ya
allá arriba yo empiezo a amar las cosas de Dios, a anhelarlas, y me hacen tanta falta que ya no quiero regresar atrás. Yo creo que muchos cristianos se debaten en eso. Sí, yo sé que tengo que servir a Dios, sí, tengo que obedecer a Dios, sí, tengo que dejar de sentir estas cosas pecaminosas, pero como siguen tan anclados porque les gusta el mundo, les gusta el pecado, les gusta la mentira y los malos deseos, entonces nunca van a ver la gloria de Dios limpiándolos. Dicen, pero bonitas las palabras que el pastor me predica, pero en mi vida no son reales. Yo como que no creo. Estamos hablando del Dios que hace universos, que tiene el poder para hacer cualquier cosa. ¿Acaso no lo hará con un pecado? ¿Dónde está la disculpa? En el corazón oscuro del hombre, en el corazón engañoso. Entonces tenemos que la comunión es el anhelo de Dios. Cuando Él habla de tabernáculo en medio de su pueblo, está dándonos también una figura personal. Es que el tabernáculo espiritual, Dios quiere que esté en medio de tu corazón. La palabra comunión aparece 2 veces en el Antiguo Testamento. Es la palabra sod, en hebreo, que quiere decir amistad. Medítala. Comunión es amistad. La relación con Dios es primeramente amistad. Y conocimiento íntimo. Dios ya te conoce completo. Eres tú el que tiene que conocer a Dios. ¿Pero qué es conocer a Dios? Es una serie de normas teológicas, saber cómo interpretar la Biblia, saber dónde está Juan, si está antes o después de Romanos. No, hermano, ninguna de esas cosas. Conocer a Dios es lo mismo que conocer a una persona. Tú como padre tienes que conocer a tu hijo, saber cuáles son sus gustos, sus preocupaciones, sus sueños para el futuro. Y lo mismo hay que hacer con Dios. Hay que conocer cuáles son los planes de Dios para el mundo. Y la eternidad que estamos estudiando es parte de ese plan que Dios va a ejecutar por encima de todas las cosas, aún de mi propia rebelión, porque esto se cumple porque se cumple. Ahora, lo que pasa es que yo como cristiano tengo la elección. ¿Voy a estar en la eternidad? ¿Sí o no? Alguien dirá, pero a ver, pastor, ¿está hablando de que se perdió la salvación? No, yo no estoy hablando de que se perdió la salvación. Estoy hablando de que si yo digo no me interesa la eternidad, es que muy probablemente no soy salvo. Sencillo. Parezco cristiano, me congrego, tengo una Biblia, la marco, la leo, hasta me sé versículos de memoria, oro por otros. Pero de ahí a que tenga un compromiso de comunión, de conocimiento íntimo y de amistad con Dios, nada que ver. El Señor me marcó a mí desde el principio de mi conversión con este tema. Él me mostró que uno puede ser muchas cosas en este mundo, que yo podía haber escogido ser médico bueno, regular o malo. Y eso mismo ha venido a mostrarme en todas las relaciones que he tenido en mi vida. En la vida matrimonial me mostró lo mismo. Uno puede estar viviendo con una persona por muchos años y no conocerla porque no se ha preocupado por llegar a la intimidad espiritual y emocional de esa persona. No le interesan sus propios deleites, su propio egoísmo, pero la otra persona no. Y con Dios pasa lo mismo. Yo puedo estar en la iglesia, pero ser el egoísta número 1. Y eso significa que no estoy en comunión con Dios. Ese término, comunión, en el Nuevo Testamento aparece 12 veces. Es siempre traducción de la voz griega koinonia. Y koinonia significa tener en común. ¿Cómo tomamos eso? A ver, cuando una pareja matrimonial bien entendida compran una casa, entre los dos la cuidan. Están teniendo una propiedad en común. Cuando yo como cristiano
estoy preocupado por mi congregación, no solo por la parte física, porque esté bien en su edificio, en sus muebles, que tenga las cosas que se necesitan, pero también estoy preocupado por las personas que se congregan. Entonces estoy teniendo en común con Dios la obra de Dios. Un cristiano indiferente o es un cristiano demasiado carnal o es un cristiano entre comillas porque no ha nacido de nuevo. Porque esto lo pone el Espíritu Santo en el corazón. Cuando uno crece espiritualmente, inmediatamente viene el deseo de trabajar por la obra de Dios, así sea cogiendo una escoba y barriendo el templo, la casa de Dios. Y de ahí para allá, ayudar a los necesitados. Otra traducción para koinonía es participación. Ustedes han oído el término convidado de piedra, ¿no? Aquel al cual se le sirve un banquete tremendo y toda la reunión está sin decir una sola palabra, ni expresar me gustó o en qué puedo ayudar, sino parece que lo hubieran traído amarrado y lo hubieran sentado ahí obligado. Y compañerismo es la última de las traducciones de koinonía. Compañerismo significa que en una congregación yo debo conocer a mi hermano que está al lado, debo interesarme por su vida y si me toca ayudarlo, lo ayudo de buen grado. Porque el cristiano tiene comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y para cada uno de esos hay pasajes. Se los voy a citar solamente, no los vamos a leer. Para el Padre, 1 de Juan 1.3, comunión con el Hijo en 1 de Corintios 1.9 y con el Espíritu Santo, 2 de Corintios 13.14. Repito, 1 de Juan 1.3, 1 de Corintios 1.9 y 2 de Corintios 13.14. Comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Comunión con los hermanos en la fe y por tanto comunión con los sufrimientos de Cristo. El creyente que va madurando va entendiendo que hay momentos en los cuales tiene que sufrir porque está viviendo la vida de Cristo. Entonces, la palabra tabernáculo es también la casa de Dios, el lugar donde Él vive. Levítico 26, 11 al 12. Por favor, leamos esta palabra, pero siempre en la disposición de entender que es el deseo de Dios para con cada uno de nosotros. Levítico 26, 11 dice: y pondré mi morada en medio de vosotros. El Señor Jesucristo enseñó que el reino de Dios no estaría ni afuera, ni a la izquierda, ni a la derecha, sino en medio de nosotros. Y nos enseñó que el Espíritu Santo moraba en nuestro corazón desde el mismo momento de nuestra conversión. La morada de Dios. En Juan 14 nos dice lo mismo. Si ustedes obedecen mis mandamientos, vendremos a ustedes y haremos morada en ustedes. Y mi alma no os abominará. ¿Qué significa eso? Significa que la santidad de Dios ahora mora dentro de tu corazón. Por eso es que los judíos tenían tanto miedo de ver a Dios cara a cara. Decían que cualquiera que lo viera así moriría. Tenían toda la razón si no estaban santificados. Versículo 12. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Andaré entre vosotros. ¿Recuerdan el Espíritu Santo moviéndose sobre la creación al principio? Eso es lo que está diciendo aquí. El Señor se mueve dentro de nosotros. Explora nuestro físico, nuestras enfermedades, nuestras afecciones emocionales y las espirituales. Y está dispuesto, está atento para oír cualquier oración donde le digamos: Señor, sáname. Pero emocionalmente el Señor casi siempre está dispuesto a sanarnos. Y Deuteronomio 12, 5 al 9. Sino que el lugar que el Señor vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Bueno, aquí les va a hablar a los israelitas de por qué va a poner el tabernáculo en medio de ellos.
Así que ten oído atento. Versículo 6. Vamos a ver si el Espíritu Santo puede revelarte. Él puede, pero falta ver si tú estás dispuesto. ¿Cuál es el sentido del versículo 6? Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. ¿Ya te lo mostró el Espíritu? Lo que está diciendo aquí es que cuando Dios mora en tu corazón, Él está esperando que cada una de estas acciones, que sin Él serían rituales vacíos, se conviertan en llenas de significado. Tu sacrificio. Tú sabías que puedes estar con un terrible dolor corporal o emocional y decirle al Señor: Padre, en este momento te ofrezco mi dolor de la misma manera que el Señor Jesucristo subió a la cruz. Tú sabes que tú puedes ofrecerle sacrificios menos cruentos que ese, diciéndole: Señor, estoy que me duermo en la prédica, quiero hacer el sacrificio de concentrarme en eso que me estás hablando. Voy a enfocarme completamente con mi atención sacrificada. Y el Señor lo va a oír y lo va a tomar en cuenta. Diezmos y ofrendas, está hablando aquí. O sea, todo lo que tú hagas por Dios, tu tiempo, tus pensamientos, tus servicios y las cosas materiales que sean para el servicio, deben salir desde el fondo del corazón. ¿Por qué muchos cristianos no ofrendan absolutamente nada? Y estoy hablando ni de tiempo, ni de un servicio a un necesitado, ni nada de esas cosas. Porque nunca han hecho la relación cercana e íntima con Dios. Cuando el Dios de la abundancia, el Dios que es el dueño de estas cosas, mora en tu corazón, Él te dice: da esto que yo te daré a ti todavía más. Si tú sacrificas tu tiempo por esa persona que ahora parece un poco cansona, tú estás muy ocupado, pero quitas de tu tiempo media hora y se lo dedicas a esta persona, yo haré que el resto de tu tiempo te rinda 3 veces más. Estabas agotado, estabas adolorido en el cuerpo por el trabajo que estabas haciendo, yo te voy a quitar toda esa carga, con tal de que tu corazón se disponga como si fuera para mí el hablar con esa persona. Ves que cuando uno medita en profundidad las cosas del Espíritu, quedan mucho más claras y son mucho más sencillas de lo que nuestra mente nos hace creer entender. Versículo 7 de Deuteronomio 12. Y comeréis allí delante del Señor vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual el Señor tu Dios te hubiere bendecido. Ay, pastor, pero eso significa que tengo que poner cara de alegre por obligación. Hermano, lo que eso está significando es que si tú estás en una verdadera comunión con el Señor, si el tabernáculo de Dios está morando en tu corazón, entonces el gozo de Dios se transmitirá hasta tu ser y tú empezarás a disfrutar de algo que no te gusta o una posición incómoda que tengas que guardar en un asiento que te talla, pero lo disfrutarás con mayor razón lo que es agradable. Porque yo te garantizo, hermano, que hay cosas muy buenas en tu vida que entran por los ojos como si no hubiera tocado para nada tu vida. Cosas agradables como comerse una fruta, como mirar un atardecer o un amanecer. Dentro de nuestra rutina mundana, las cosas grandes de Dios desaparecen. Pero cuando andamos en el Espíritu, entonces hasta las cosas más pequeñas adquieren un valor impresionante para nosotros y disfrutamos cada día cuando tenemos comunión verdadera con Dios. Cuando el Señor coloca su tabernáculo, todo se transforma. Miren lo que va a decir en los versículos 8 y 9. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Por eso es que el cristianismo de muchos es tan soso, tan frío, tan apagado y hasta tan cruel.
Tienen que aguantarse una hora de predicación cuando están que caen completamente rendidos y dormidos, porque cada uno está haciendo lo que le parece. No investiga la palabra de Dios y no pretende descubrir cuál es el sentido de las cosas que Dios quiere que hagamos. Miren el versículo 9. Esto es la descripción del mundo cristiano de hoy. Y yo digo esto no porque sea negativista, no porque tenga una visión destructiva, sino porque estoy completamente consciente de la profecía que habla de la apostasía de los últimos tiempos y de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Eso está pasando en la iglesia del Señor. Mire, dice aquí, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da el Señor vuestro Dios. Esto es clásico del cristianismo mundano, del cristianismo carnal. No encuentran reposo, ni en el mundo, pecando, ni en la iglesia, aparentando que no están pecando. Aquí está, no hay reposo y no hay herencia. Bueno, con eso terminamos el versículo 2. Estamos profundizando bastante en lo que va a ser la vida eterna para que esto nos sirva como aperitivo, es decir, para que se nos abra el apetito para desear estas cosas que vienen, que son promesas de Dios, 7 promesas específicamente. Padre, gracias Señor por tu presencia. Gracias por tu Espíritu que nos recuerda todas las cosas que nos dijo el Señor Jesucristo, que nos enseña todas las cosas, Señor, que nos guía por el camino de la verdad. Tu Espíritu está en nosotros, Señor. Pedimos hoy, Padre, por aquellos que todavía no lo conocen, aunque mora en ellos. Cristianos, Señor, que están buscando la luz de tu palabra, pero están atrapados en las predicaciones que no les muestran, Señor, tu verdadero poder, pero sobre todo tu verdadero amor. Aquí en esta palabra tú nos muestras, Señor, cómo nos anhelas, cómo toda la Escritura es el deseo inefable de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu, por cada uno de nosotros, pequeñísimas, ínfimas criaturas. Sin embargo, Señor, tú nos deseas, tú nos anhelas, como si fuéramos indispensables para ti. No lo somos, pero es tanto tu amor, Señor, es tan inconmensurable tu generosidad, que tú harás todo para que aquellos que luchan hoy por vivir ese camino de santidad, un día estén disfrutando de tu presencia, de tu tabernáculo, Señor, de la verdadera y total comunión, que sin embargo quieres que hoy también busquemos, para que podamos estar allá más adelante. Porque no cabe en la mente nuestra, Señor, que un hijo despreocupado, que un hijo desinteresado, que un hijo egoísta, que un hijo que solamente quiere las cosas del mundo, llegue a ser verdadero heredero tuyo, porque no es hijo, porque nunca lo fue. Pero aquel, Señor, que está luchando con su carne, consigo mismo, para agradarte cada día, para tratar de cumplir tu palabra con el poder de tu Espíritu, verá tu gloria, verá tu poder, Señor, y verá tu generosidad maravillosa. Gracias, Padre, porque tu palabra también nos dice que la obra que tú comenzaste, tú la terminarás en tus verdaderos hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.